Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos en este día, en esta noche del martes 13 de enero de 2021. Yo soy Víctor Sadia, soy el presidente de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida. Y es un privilegio empezar este año con toda una serie de webinars y paneles que vamos a tener relacionados a la medicina de estilo de vida, sobre todo para crear este movimiento, para poder unirnos todos, seamos quien sea, para poder traer la medicina de estilo de vida a un foro mucho más general, para un foro mucho más comprendido por toda la comunidad académica, médica y clínica, y para ver todas las posibilidades que tiene la medicina de estilo de vida. El día de hoy vamos a hacer un panel muy interesante que yo llevo esperando bastantes meses y tenemos pues un grupo de profesionales increíbles que se los voy a presentar para poder empezar de lleno. En primer lugar, les quiero presentar a la doctora Ana Carla Cepeda. Ella es médico y tiene una maestría y doctorado en nutrición. Es profesora, investigadora, conferencista y ha publicado varios artículos relacionados a la salud pública y la epidemiología. También es SNI 1, es coach certificada y bueno, tiene varios cursos de medicina mente-cuerpo en escuelas como Harvard Medical School. Por otro lado está Víctor Villalobos, él es psicólogo, él es maestro en ciencias de la salud y doctor por la Universidad de California en políticas públicas y tecnología. También es profesor, tiene varias publicaciones académicas y tiene varios premios relacionados a la intersección de la tecnología, las políticas públicas y la nutrición. El doctor Villalobos es cofundador del Registro de Remisión de Diabetes y actualmente es coordinador en el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades del Gobierno. También nos acompaña el doctor Jesús Labrada. Él es médico especialista en podiatría y cirugía de pie, maestro fundador de la carrera técnica superior en podología en la Universidad Autónoma de Sinaloa. El doctor Labrada es fundador del programa del pie diabético en el Hospital Manuel Cárdenas de la Vega y fundador de Médica Integral del Pie, doctorlabrada.com y de Conciencia Medical Institute. Por último, les presento al maestro Braulio Torres. Él tiene una licenciatura en psicología, una maestría en políticas públicas en la Universidad de Chicago y una estancia académica en la Escuela de Estudios Urbanos y Planeación de MIT, donde enfocó su investigación en la intersección entre la prevención de diabetes, el vínculo urbano-rural y los sistemas alimentarios. Braulio fue director de evaluación de la Fundación IDEA y director en México de Innovations for Poverty Action. Hoy es consultor del programa de empleos verdes de la Organización Mundial del Trabajo. Como ven, tenemos un equipo estelar para este gran foro. Este es un tema que no amerita menos que los mayores expertos en el tema. Y pues nada más para dar unas palabras de apertura, les platico un poquito el formato. Vamos a hablar de tres temas principalmente respecto a la reversión de la diabetes. En primer lugar, vamos a hablar de la ciencia y de los artículos científicos y la investigación que tenemos reciente que ha demostrado que la reversión de la diabetes es una posibilidad y tendremos algunas definiciones al respecto. Después queremos hablar un poco de la política y de todas las cosas que tienen que ver y que se tienen que mover respecto de estos temas y que se están moviendo. Y por último hablaremos de la narrativa y de la parte cultural y de todo lo que tendríamos que hablar a nivel académico, clínico, político y mismo mediático para pues, que este tema se pueda conocer más de una manera ética, transparente, pero también apegada a estándares clínicos y pues en beneficio a la población. Entonces, la idea es que primero se van a dar palabras por cada uno de los panelistas, unos 3, 4 minutos para cada uno de los temas y después habrá una discusión y estaremos brincando de un módulo a otro. Al final vamos a tener preguntas abiertas para el público que se pueden dar en el chat. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y para empezar con el tema, pues nada más yo quisiera decir que la reversión de la diabetes tipo 2 es un tema que ha estado escuchándose por todas partes cada vez más y sin embargo existen todavía muchas dudas al respecto de si es posible o no es posible. Hay dudas de saber si la palabra reversión es la correcta o deberíamos usar otras palabras. También existen diferentes definiciones para saber qué es reversión y qué no es reversión. Y al mismo tiempo también se ha comprobado que el paradigma de que la diabetes era crónica degenerativa y no había nada que hacer al respecto también se está desmintiendo. En primer lugar, se sabe que la diabetes tipo 2 sí puedes entrar en remisión con cirugías bariátricas y hoy en día y hoy más que nunca se sabe que también con intervenciones de medicina de estilo de vida, cambiando la nutrición, cambiando los hábitos, es algo que también es posible, ¿no? Entonces, la primera parte de este panel, invito a los 4 panelistas a platicarnos un poquito de su perspectiva de qué es lo que dice la ciencia y la clínica respecto de este tema de reversión en diabetes y cuáles son los panoramas, los problemas y las posibilidades que tenemos al respecto.
En primer lugar, invito a Víctor Villalobos que nos dé, por favor, sus palabras de apertura. Muchas gracias. Mi nombre es Víctor Villalobos y gracias por la introducción. Víctor, colega, y pues es un honor estar aquí con ustedes y solamente quisiera abundar que sí he dedicado gran parte de mi tiempo, tanto pagado como no pagado, para la investigación y el desarrollo de soluciones para la gente que ha sido diagnosticada con diabetes desde hace aproximadamente 4 años, y creo realmente que el tema de remisión científicamente ya es indiscutible. Pero hay gente que cambia sus modelos científicos cuando puede, como puede, y de acuerdo a la urgencia que tiene, ¿no?, en su vida. Muchas gracias, Víctor. Braulio. Ah, ¿Ya me escuchan? sí. Perfecto. Bueno, creo que ya luego Víctor Villalobos nos dará más definiciones de la ciencia biomédica. A mí me gustaría salirme un poco del enfoque clínico de la remisión o reversión de la diabetes, para entender la película completa de cómo se han interpretado las causas de la enfermedad y cómo esa interpretación ha contribuido a una narrativa de que la diabetes es una enfermedad crónica y progresiva y de predisposición genética. O sea que no hay mucho que hacer más que mantenerla controlada. El enfoque clínico a la enfermedad ve los síntomas, glucosa alta en sangre, y se ha dividido a la enfermedad en tipo 1 y tipo 2, pero diabetes al fin y al cabo, porque tienen una aproximación clínica similar. Y nos referimos a la diabetes como un tema de insulina y azúcar en sangre. Esto ha contribuido a la idea de que eventualmente todos los pacientes requerirán medicamentos o insulina externa. Y esta medicalización es parte de la narrativa de enfermedad progresiva. Y esto va en total oposición al concepto de remisión. Para mí, hablar de remisión es reinterpretar toda la concepción de la enfermedad y se debe usar la ciencia para ello. En 2018, en la revista The Lancet se publicó un estudio que plantea una tipología de 5 subgrupos de diabetes. Creo que por ahí se tiene que empezar para hablar de remisión. Es posible que el 10-15% de los pacientes tengan un problema autoinmune relacionado con la deficiencia de insulina, pero el otro 85% de las personas con diabetes es una enfermedad totalmente relacionada con la alimentación. Hablar de remisión requiere hablar de las causas de la diabetes. Para la gran mayoría de los pacientes, hay que decirlo con claridad, su condición de salud es un tema 100% de la alimentación. ¿Cómo se revierte la resistencia a la insulina? A través de la alimentación. Pero ¿por qué no se habla más de la alimentación y preferimos hablar de la predisposición genética? Hay literatura científica desde las ciencias sociales sobre la racialización de las enfermedades. Se dice que los indígenas, los latinos, tienen genes específicos, o por ejemplo, que los mexicanos tienen genes que los hacen más propensos a padecer diabetes, que es inevitable. Esta lógica científica desde los genes ha servido para quitar de la discusión el foco de los determinantes sociales de la salud, como es el acceso a buena comida. Déjenme poner un ejemplo icónico de esto. Un estudio que es referente en la literatura analizó a los nativos americanos Pima de Arizona, quienes tienen una de las tasas de prevalencia más altas del mundo. Y también analizó a los indígenas Pima, pero que viven en las montañas del sur de Sonora, en México, y que en los años 90 tenían una prevalencia 5 veces menor que sus primos genéticos de Arizona. Los Pima mexicanos, hasta los 90, vivían aislados del sistema alimentario global, no así sus primos de Arizona. A principios del siglo XX, los colonos que llegaron a Arizona desviaron el cauce del río Colorado para irrigar sus nuevos cultivos. Eso le quitó el agua a los agricultores Pima y les quitó sus opciones de alimentación. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, los programas de ayuda del gobierno de Estados Unidos mandaban a las poblaciones, entre comillas, vulnerables, los sobrantes de su sistema alimentario, harinas, lácteos, enlatados. A los Pima de Arizona, en una generación, les cambió dramáticamente sus opciones de alimentación y obvio eso tuvo consecuencias en su salud. Es fácil decir que su prevalencia de diabetes se debe a sus genes, pero no se habla del cambio brusco de su patrón alimentario. Hablar de remisión requiere hablar del contexto social en el que la población padece diabetes. Pero creo que si nos quedamos en el enfoque clínico de la remisión, no vamos a llegar muy lejos para reducir la prevalencia poblacional. Desde las ciencias biomédicas se está acumulando evidencia de que la remisión es posible, pero son las ciencias sociales las que nos van a ayudar a impulsar un nuevo entendimiento de la enfermedad.
la prevalencia de obesidad y diabetes empezó a aumentar exponencialmente en los 90, junto con cambios bruscos a la alimentación. Déjenme poner unos datos sobre la mesa. En los últimos 30 años, el precio de frutas y verduras aumentó mucho más rápido que el precio de productos ultraprocesados. El precio relativo de la tortilla subió en relación al precio de los refrescos. La importación de jarabe fructuosa de Estados Unidos, a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio 94, creció 500% a México. Si uno se fija en la información de los productos del súper, muchísimas cosas tienen fructosa de maíz, hasta la fórmula de bebé. Es muy fácil y barato comer mal, comer azúcares o harinas refinadas de más, porque se ha subsidiado esa producción. Hablar de remisión necesariamente debe incluir un lente del entorno alimentario al que estamos expuestos. No podemos esperar que todas las personas en condición de diabetes remen contracorriente. Si no tenemos el foco de las ciencias sociales, habrá ensayos clínicos hipercontrolados que demuestren la reversibilidad de la diabetes, pero en el contexto alimentario cotidiano será imposible llevar esto a la práctica. Hasta aquí, Víctor, mis primeras palabras. Excelente, Braulio. Gracias. Ana Carla, si quieres puedes dar tu apertura. O Víctor, si quieres tú concluye tu apertura. Mejor, perdón. Sí, ok, sí, gracias. Nada para decir exactamente qué estamos entendiendo como remisión de diabetes. ¿Puedo compartir pantalla? Porque realmente sí, un gran dilema en toda esta discusión, tanto para pacientes como médicos, investigadores, es cuando hablamos de remisión, ¿de qué estamos hablando, no? Listo. Alguna gente dice a priori que es imposible porque se imaginan algo que quizás en efecto no podemos ahorita hablar que podemos lograrlo o verificarlo. Entonces voy aquí a hacer me voy a apoyar un poco de unos cuantos diapositivas para que lo podamos ver mejor. ¿Sí están viendo la presentación en pantalla completa? Sí, adelante. Muy bien. En primer lugar, ¿qué sería cura, no? De cualquier enfermedad como, por ejemplo, la diabetes. Pues en general, la gente habla de cura cuando hablamos de que el cuerpo ha vuelto a un estado físico igual al que tenía antes de ser diagnosticado de una enfermedad, ¿no? A ese estado previo. Para la diabetes siempre se dijo que era progresiva, irreversible e incurable, pero realmente nunca nadie demostró esto. Yo creo que lo mejor que deberíamos haber dicho desde el punto de vista científico, desde el siglo pasado, no eran estos tres adjetivos, sino simplemente haber dicho que no sabíamos cómo curarla. Porque hay una gran diferencia entre decir que es incurable y otra en decir que no sabemos cómo curarla. En esa época, las tendencias de diabetes eran que a partir del diagnóstico se observaba que incluso en los pacientes que más se esforzaban, terminaba avanzando la enfermedad y por eso se hablaba de que era progresiva y que a pesar de todos los esfuerzos de tratamiento y los esfuerzos del paciente, no se podía revertir. Pero esto realmente nadie había demostrado que fuera la definición apropiada de la enfermedad. La siguiente importancia es que dado que no podemos hablar de cura de la diabetes en este sentido, de garantizar que se ha regresado al estado físico previo a la enfermedad, hablamos mejor de otra definición, que es la de remisión. En este caso, lo que tenemos que recordar es que no podemos evaluar a nivel físico la cura, es decir, la vuelta al estado físico que tenía el páncreas en seres humanos. Podemos hacerlo en algunos experimentos con, por ejemplo, roedores o demás, pero no podemos hacerlo con seres humanos. Por eso cuando alguien hablara de que encontró la cura de la diabetes, habría una gran duda de cómo verificarlo. Pero sí podemos hablar de remisión. Al igual que con el cáncer y con otras enfermedades crónicas, sí podemos hablar de un estado donde ya no hay síntomas de la enfermedad. ¿Está curado el paciente? Ok, podemos discutirlo, pero al menos ya no tiene síntomas. Al menos ya no pasa como positivo ningún diagnóstico de la enfermedad. Eso sería remisión. Y aquí están las definiciones operativas de remisión. Se basan en hemoglobina glicosilada, en glucosa en ayunas y en requisitos obvios como el no depender de ningún tratamiento, fármaco o mecanismo para mantener estos niveles normales de glucosa. ¿Sí? Y esta es una definición de la Asociación Americana de la Diabetes. Es una definición consensuada con equipos de científicos. La propuesta que hicimos en el Registro Internacional de Casos de Remisión de Diabetes es agregar también el tercer diagnóstico, que es la glucosa después de un test de tolerancia con 75 gramos de glucosa a las 2 horas.
¿Por qué? Porque realmente hoy en día ya hay mucha gente que está alcanzando niveles normales de hemoglobina glicosilada y glucosa en ayunas, siguiendo una dieta, por ejemplo, baja en carbohidratos. Y aunque esto es súper, súper positivo, sí tenemos que dejar en claro que hay todavía un tercer diagnóstico a alcanzar para poder hablar de remisión. Solamente para motivar a los pacientes, quisiera mostrarles esta gráfica que es clásica de los casos que hemos registrado en este estudio. Se ve bellísimo para el paciente lo que ocurre. En vez de seguir la línea roja a lo largo de los años o la línea naranja, siguen esta curva que está hasta abajo, que se torna azul, donde el paciente ya realmente puede darse cuenta en cada estudio de laboratorio que su hemoglobina glicosilada está normalizada. De que a pesar de que haga el test que inventó un paciente de comerse una bolsa de M&M's, una bolsa de chocolates, su glucosa está normal. Ese es el gran gusto que le da a los pacientes cuando alcanzan remisión, ¿no? Sentirse confiados de que aun cuando no sigan un riguroso programa para manejar su diabetes, ya han recuperado gran parte de su función para regular la glucosa. Gracias. Eso sería mi apertura. Muchas gracias, Víctor. Ana Carla, ahora sí. Muy bien. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por invitarme a participar en este foro y gracias por la introducción, Víctor y Braulio. Para complementar lo que ahorita comentaron, hablando en términos de remisión y de cura, vamos a concretar con cura. Básicamente es la regresión a la salud, que es muy complicado medir y evaluar, porque hasta ahorita, pues, evaluar los órganos, ver cómo funciona, cómo estaba en su nivel inicial, es muy complicado, ¿no? Entonces, realmente evaluar cura de manera concreta es complicado. Pero la remisión en diferentes etapas es lo que es posible y la remisión prolongada se termina traduciendo en cura. Entonces, a mí lo que me parece muy interesante es que en los consensos que se ha realizado para establecer qué es una remisión o qué es una cura de diabetes, se ha tomado los modelos de las enfermedades crónicas para definir, bueno, el paciente está en remisión o no. Y esto se ha tomado en los modelos, por ejemplo, en cómo se comporta un cáncer. Entonces, básicamente, las definiciones que nos dio Víctor ahorita, si se fijan, en diferentes formas, pero hablan del comportamiento de la glucosa. Entonces, vamos a ver que en términos de diabetes, el comportamiento de la glucosa viene siendo equivalente a la carga tumoral. En un paciente con cáncer, sin embargo, podemos medir y evaluar muy fácilmente si hay o no carga tumoral, mientras que en la diabetes, finalmente, la glucosa fluctúa día a día de acuerdo a lo que comemos, como lo mostró Víctor en una gráfica. Entonces, la diabetes representa un reto. ¿Por qué? Porque tenemos que comer y porque la glucosa es un hecho que va fluctuando. Lo que necesitamos es que fluctúe de una manera funcional. Y la restauración de la salud, como bien dijo Víctor, para este y para muchas enfermedades se ha basado en la homeostasis, que eso quiere decir permanecer en un punto de equilibrio. Sin embargo, hoy en día tenemos un término nuevo, no solo para la diabetes, que viene siendo la alostasis, en donde vamos a ver que la adaptación a los cambios del cuerpo sin manifestar enfermedad y permaneciendo funcionales es lo que nos permite estar en salud. La capacidad que tenemos para adaptarnos a las circunstancias y al medio ambiente en el que estamos viviendo. Entonces, yo creo que vamos a ver a partir de esta nueva concepción de la salud en general, de adaptación a los cambios, que en los próximos años estoy segura que va a haber una reevaluación de a lo que llamamos salud y a lo que llamamos remisión. Muchas gracias, Ana Carla. Doctor Jesús Labrada, adelante. Bueno, pues la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, según nuestro amigo Nelson Mandela. Y ahorita, pues muchas gracias. Quiero dar las gracias a todos los que están aquí, personas increíbles que estoy aprendiendo mucho.
y sobre todo a ti, hermano, por haberme invitado y a todo el público que nos ve. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Esto es algo padrísimo porque gracias a la diabetes vamos a tener un cambio de perspectiva. Estamos teniendo un cambio de perspectiva, no solo en la diabetes, sino en la forma de ver y de interpretar el mundo y la vida. ¿Por qué? Porque yo llegué por accidente a este tipo de temas, porque yo soy cirujano de pies y me apasiona el salvamento extremo de pie diabético. Personas que están extremadamente graves y que van a perder su extremidad. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que yo soy parte, yo, el médico que salva extremidades, también es parte de unos malos hábitos alimenticios. Es parte también de un colectivo, de una falta de educación en un estilo de vida saludable, y me hago muchas preguntas, y encuentro que la nutrición es algo fantástico. Me fascina, me apasiona la nutrición, y cuando ya encuentro muchas situaciones en la nutrición, pues sí, ya tengo aquí estos protocolos, ya tengo este plan de alimentación, ya sé mucho de nutrición, pero ahora, ¿cómo le hago para que mi paciente quiera comerse ese alimento? ¿Cómo le hago para que mi paciente tenga el interés de cambiar su vida? Y entonces me puse a estudiar mucho la conducta humana, me puse a estudiar programación neurolingüística, bioneuroemoción, psiconeuroinmunoendocrinología, y se ha vuelto fascinante. Se ha vuelto fascinante. ¿Por qué? Porque, porque resulta, imagínense que llega un paciente con un pie diabético grave, tiene 46 años, va a perder su extremidad, incluso ya le dijeron que le van a amputar su pierna, y en el proceso de salvamento de extremidad, pues pierde 25 kilos por el manejo nutricional, y resulta que al salvarse su extremidad, no solamente salva su extremidad, sino se queda sin el uso de insulina, sin el uso de medicamentos, y con un estilo de vida pues saludable, bajo sus kilos. Entonces ahí empecé a entender, y me sigo haciendo preguntas, porque al principio dije, wow, esto está fantástico, está muy fácil. Y lo decía ahorita Ana Karen, que pues es un reto, porque parece que es fácil. Sí, hay pacientes que hacen todo, incluso hay pacientes que me siguen en las redes sociales y con los puros consejos han revertido su diabetes. Y hay pacientes que tienen su health coaching, tenemos con psicoterapia respirándoles en la nuca, como quien dice, todos los protocolos habidas y por haber, y estamos ahí en ese camino, ¿no? Coincido con Braulio, solamente con el concepto de enfermedad crónico-degenerativa, solamente la semántica de ese concepto, el paciente ya tiene una creencia limitante. Y como decía Brian, pues las creencias son todo. Y entonces las creencias generan paradigmas. Y no soy muy amante de los deportes, pero me gusta leer un poco. Y hay un corredor en Inglaterra que él dijo que iba a lograr correr 1 milla en menos de 4 minutos. Bannister, el señor Bannister. Y entonces, no, pues no se puede, nadie lo ha logrado. Y resulta que cuando este hombre lo logró, definitivamente lo superó, posteriormente mucha gente lo pudo lograr. Se rompió ese paradigma, y es una historia fascinante porque así pasa. Como yo me dedico a la reversión de la diabetes, yo lo vivo a día con día. Para mí es muy sencillo decirlo. Para mi realidad, para mi estilo de vida, para todo mi equipo, pues trabajamos bajo ese contexto y nos vamos impregnando de eso. Pero no todo es color de rosa. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen un timing, y la enfermedad tiene un timing y el paciente. Y hay momentos en la vida que el paciente no necesariamente necesitamos trabajar en la reversión de la diabetes porque tiene otras prioridades. Y atacamos y tratamos las otras prioridades, y eso hemos entendido en psicoterapia, de saber y de buscar qué quiere la persona, qué quiere el individuo, interesarnos muchísimos en ellos para saber cómo lo podemos acompañar y si quiere o no quiere. Yo puedo tener las mejores herramientas, me parece bien padrísimo, y esta introducción que nos acaba de dar Víctor, que está fantástico, magistralmente lo explica, pues sí, me parece fantástico que yo ya tenga aquí, pero resulta que el paciente no quiere, ¿no? Entonces,
cierro con esto porque hay una revolución que se llama humanismo y está muy bonito, muy padre porque es interesarte no en lo que yo quiero programar y no en lo que yo quisiera que mi paciente hiciera. Claro, yo tengo mis recomendaciones y mis alternativas. Sin embargo, es bien bonito acompañar a la persona desde su contexto y desde su entendimiento y acompañarlo a hacer un cambio transformacional. Muchos de mis pacientes, y lo hemos publicado, como hay algunos que dicen, gracias a Dios me dio diabetes, porque con ello me di cuenta la vida que tenía. En la búsqueda de mi sanación, en mi búsqueda de encontrarme conmigo mismo, me di cuenta que iba una vida con un estilo de vida, pues, no muy agradable, un estilo de vida no muy saludable, y nos estábamos dando, y eso los estaba llevando, pues, ¿a dónde? Pues, a una barranca, a un callejón sin salida, que lo único que les esperaba un estilo de vida deplorable como son todos mis pacientes. Aquí mi introducción y insisto, muchísimas gracias, estoy contento de estar aquí con ustedes. Gracias, Jesús. A reserva de que ustedes quieran continuar cualquier línea de pensamiento o seguir aportando bajo este contexto, yo pondría una pregunta muy sencilla y al mismo tiempo compleja, y es, ¿qué componentes, a vista de que la ciencia ha demostrado todo lo que ya se habló, qué componentes se ven que tendrían que suceder en los siguientes años en México para temas de investigación o temas de práctica clínica, que tengamos que estar avanzando para que esta ciencia se siga legitimizando y se siga conociendo más y se siga enseñando más y se siga practicando más en los consultorios, en las comunidades, en los hospitales, en cualquier decisión que tenga que ver con el ámbito médico. Pero se vale que contesten o que agreguen o que contesten cualquier cosa que sus compañeros hayan dicho en estos comentarios. Entonces, empezamos con el que quiera. Venga, Braulio. ¿Ya me escuchan? Sí. Reaccionando un poquito a varias de las preguntas y comentarios. Víctor, sobre tu primera cuestión de si hay que llamarle remisión o reversión, saliéndonos nuevamente del enfoque clínico, de la práctica médica y pensando más en las personas que viven en condición con diabetes, y no quiero usar la palabra paciente, creo que es más prudente hablar de la remisión de diabetes más que de la reversión, porque, nuevamente, olvidándonos de la curva que presentó Víctor y de la definición clínica, porque reversión se presta desde la persona de a pie a que surjan soluciones o se interpreten soluciones mágicas, un té de una tienda naturista o algún superalimento. Y remisión es un término que indica que la enfermedad ha desaparecido, pero ahí está latente, y que si uno vuelve a exponerse a ciertas circunstancias, puede provocar que se reactive la enfermedad. Entonces, eso como primera reacción, creo que es más prudente hablar de remisión. También, cambiando de tema, Ana Carla tocó el tema de alóstasis. Esto creo que puede ser, Víctor, Sadia, voy a usar el apellido para no confundir, otra conversación interesantísima para el futuro, porque mientras más investiga el tema, en el contexto de diabetes, creo que se pueden poco a poco legitimar muchas opiniones de personas que viven con diabetes, que iban al consultorio y les decían al doctor, pues me dio un susto y me dio diabetes, y los doctores ningunean a los pacientes, y escuchas tantas anécdotas que cuando hay infección o cuando hay una situación de estrés prolongada surge la diabetes, pues ya no aplica ese discurso del doctor o doctora que ningunea y regaña al paciente, que eso no es cierto. Y tiene que ver, creo, con esta tipología de los 5 tipos de diabetes, porque cuando entendamos más las diabetes que vienen de una reacción autoinmune, quizá la parte de alóstasis va a tener mucho más sentido que la diabetes, digamos, de resistencia a la insulina y de resistencia a comer glucosa durante muchísimos años. Y regresando a la parte científica, que creo que lo comentó Víctor Villalobos, pero para hacer, digamos, un resumen de por qué está ganando terreno este discurso de remisión
para los que están oyendo y es la primera vez que oyen del tema. O sea, sí, la investigación reciente y se ha publicado en revistas prestigiosas muestra que la resistencia a la insulina puede desaparecer, que es reversible. Y creo que esto empieza a ser importante para construir credibilidad al tema. ¿Qué hay que hacer, Víctor Sadia? Publicar más del tema, hablar más del tema y simplemente, como ya se normalizó el concepto de enfermedad progresiva, ahora hay que desnormalizarlo y hay que normalizar el concepto de condición de vida, que depende del contexto, de mi punto de vista alimentario, al que estamos sujetos. Pero nuevamente, tenemos que entender bien los diferentes tipos de diabetes, incluso llamarles de manera distinta, porque si confundimos lo que es la diabetes autoinmune, donde de plano no te sirve la insulina o no tienes insulina, con la diabetes relacionada con la obesidad, pues va a ser, si las juntamos todas en el nombre, va a ser bien difícil separarlas. Y el otro avance importante científico que pues durante muchísimos años mucha gente lo ha dicho, pero apenas creo se está construyendo consenso, es que el cuerpo responde distinto a diferentes tipos de alimentos. No todas las calorías son iguales. Y eso tenemos que repetirlo 1000 veces, aunque parece que ya todos, el personal de salud lo sabe, pero no se repite a los pacientes, a las personas en condición de diabetes. La bioquímica, el metabolismo creo que es contundente. Una dieta de carbohidratos complejos y alta en grasas requiere niveles bajos de insulina en sangre y entonces le pone menos exigencia al cuerpo. Hay que repetirlo 10,000 veces, no todas las calorías son iguales. Y creo que eso es clave para abonar al discurso de remisión. Gracias, Braulio. ¿Alguien quisiera tomar la palabra? Adelante, Vic. Sí, yo estoy de acuerdo. El tema de hablar de remisión y reversión me dio muchas veces vuelta en la cabeza. Remisión podríamos reservarlo a algún consenso científico. El de reversión es mucho más sofisticado, más complicado, ya que hay muchísimas empresas que lo usan para vender, ¿no? Me viene a la mente Virta. Virta habla de reversión aun cuando sus pacientes mantienen una ingesta de metformina, ¿no? Entonces ahí es complicado a nivel científico hablar de remisión o de reversión, al menos de homeostasis de la glucosa, o sea, de niveles normales de glucosa. Pero dentro de esos pacientes, y seguramente también el doctor Labrada y muchos otros doctores lo han visto, hay gente que, por ejemplo, revierte sus síntomas de diversos trastornos, efectos secundarios de la diabetes, ¿no? Y esto es asombroso, ¿no? Hablabas de, por ejemplo, problemas, hay nefropatía, hay neuralgia, muchos problemas que reportan los pacientes que realmente los revierten a un nivel previo. Entonces se complica mucho usar la palabra reversión. Es reversión de una patología secundaria, es reversión del problema central de glucosa, reversión de la patología fisiológica, de las causas subyacentes a tu diabetes o no. Y aquí sí estoy de acuerdo que para que cambie el paradigma vamos a necesitar muchas cosas. Yo creo que nos tomaría, si bien nos va, de acuerdo a las experiencias en otros campos de la medicina, alrededor como de 20 a 30 años después del primer hallazgo científico de primer nivel. Ahora, si yo soy paciente, no tengo 30 años. Lo siento, yo necesito la mejor solución hoy. Y ya si la Sociedad Mexicana de X médicos o la Academia Nacional de Medicina lo requiere, adelante, pero yo hoy necesito la mejor solución, ¿no? Basada en ciencia, la más segura, pero la que me ofrezca las mejores perspectivas de reversión, de remisión o de manejo de mi enfermedad. No me puedo dar el lujo de esperar 30 años. Y esos 30 años son por todo un rollo de cambio de paradigmas científicos, de cabildeo entre diversos actores sociales, farmacéuticas, asociaciones profesionales, recolección de evidencia a corto y largo plazo. Por ejemplo, para que quedara un programa de remisión de diabetes entre los Best Buy, ¿no? Las mejores compras que recomienda la Organización Mundial de la Salud, nos tomaría un estudio de aproximadamente 5 a 8 años. Entonces, suponiendo que ya tenemos la solución, para el 2030. Para el 2030. Y si eres paciente, no tienes tiempo, ¿no? Gracias, Víctor. ¿Alguien más quisiera? Venga, Ana Carla. Estás. Ya, no me dejaba. Ok, muy bien. Volviendo al tema de remisión, reversión,
poniéndome a mí como paciente, cuando te hablan de remisión o reversión, como paciente sigo pensando que estoy enfermo. Cuando me dicen, tú te puedes curar, yo digo, voy a regresar a la salud. Entonces, yo sé que aquí estamos hablando en términos, pues quizá ya más como políticos, ¿no? Pero como paciente, a mí me gustaría que mi doctor me dijera, tú te puedes curar. Si tú cambias tu estilo de vida, si tú transformas tu estilo de vida y te puedes volver a enfermar si regresas a lo que estabas haciendo. Yo si sabemos que existe evidencia, porque existen estudios que demuestran que hay remisión prolongada, más de 5 años, en donde la persona restaura su salud, yo no sé por qué no estamos hablando de cura. Y eso tiene que ver con las creencias limitantes que habló Jesús Manuel, en donde las palabras importan. Y decirle a una persona que está sana, no que está ausente de síntomas, es muy importante. Es normal que que nos perdamos con los términos y con los... Y creo que es una de las cosas que ha pasado en la medicina y en este mundo de la medicalización, porque nos queremos proteger. Pero si pensamos en el paciente, entonces quizá cambiamos la forma en la que hablamos, en donde nos dejamos de proteger y pensamos en qué están haciendo las palabras que utilizamos. Y hablando de la investigación, necesitamos más investigación en estilo de vida saludable holística. ¿Por qué? Porque tenemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, tenemos 11,000 estudios, una revisión sistemática que salió en el 2020, en diciembre del 2020, y en esta no se encontró, financiada por el NIH, por el Instituto Nacional de la Salud en Estados Unidos, no se encontró ninguna que integrara todos los elementos de la medicina de estilo de vida que tienen que ver con sueño, con ejercicio, alimentación saludable. Como mencionaron aquí mis compañeros, no estamos hablando de simplemente restricción calórica porque hay diferencia de calorías, sino en una alimentación saludable y manejo de estrés. Y no hubo un estudio financiado en Estados Unidos por el NIH, que se integrara los diferentes elementos. Entonces, para empezar, pues tenemos que hacer más investigación y los centros de investigación tienen que apostarle a esto, ¿no? O sea, si no tenemos dinero para evaluarlo, ¿cómo lo vamos a poder investigar? Y por último, pues bueno, trabajar de manera conjunta, como estamos aquí, con un equipo multidisciplinario en donde estamos de la mano y no nada más estamos viendo yo la nutrición y yo el cirujano bariatra, nada más la parte de la pérdida de peso. Necesitamos trabajar juntos y diseñar desde el diseño intervenciones que contemplen el abordaje multisectorial y multidisciplinario de las personas. Entonces, pues bueno, hasta aquí mi intervención. Gracias. Jesús. Bueno, quiero acotar algún comentario aquí y tiene que ver con lo que dijo Víctor ahorita, Víctor Villalobos, que dijo, no es que la diabetes no tenga solución, sino que no sabemos cómo solucionarla, ¿no? Me remonto a una frase que dice Carl Rogers, que habla de la psicoterapia humanista, dice, no hay pacientes complicados, sino terapeutas incompetentes. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que acaba de decir Ana, que evidentemente cuando llega un paciente, sabemos que viene por un objetivo y viene con sus historias y con sus creencias, sus valores y sus objetivos en la vida. Entonces, determinar y acompañar a la persona, decir, a ver, esta persona, y yo se lo digo claramente, es como decirle, una persona de obesidad, ¿la obesidad es curable? Me pregunto. No, pero pues sí, porque puede bajar de peso. Pero si vuelve a comer, se va a volver a engordar. Es lógicamente que podemos estar hablando del mismo concepto. Cuando una persona en un rango de edad, y esto no lo he visto en algún estudio, pero seguramente lo habrá, no soy tan espectacular como Víctor y como Braulio y Ana, que hablan mucho de estudios. Sin embargo, podemos ver que un determinado tipo de pacientes en un embudo de cierta edad y con cierto sobrepeso, casi seguro, casi todos los que quieran hacer un cambio en su vida, si son jóvenes. Hay un artículo por ahí
que habla que cuando el debut es menor de 60 años, cuando el paciente tiene menor de 60 años y tiene obesidad, es muy seguro que se va a revertir porque el problema es resistencia a la insulina. Entonces, yo me hago esta pregunta. Yo tengo 14 años siendo médico y hace unos 9 años yo me paseaba por muchas partes porque los laboratorios de la insulina pues me invitaban porque recetaba mucho la insulina. Entonces, cuando yo estaba en un congreso, pues yo levantaba la mano y decía, oye, pero si le decimos que cambie su comida, o sea, sí, insulinización temprana, hablan ellos de que la insulina es menos, afecta menos que los medicamentos, pero ahí fue donde a mí ya no me empezó a cuadrar, y ahora cuando llega a visitarme alguien de una insulina, le digo, no, pues yo creo que prácticamente soy tu adversario porque me dedico a quitarla, me dedico a quitar todos los medicamentos y la insulina en la medida que se pueda. Ojo, no estoy en contra porque utilizo los medicamentos. Incluso hay pacientes donde no puedo prescindir de los medicamentos, incluso en los antibióticos. Me encanta la industria farmacéutica porque nos aporta muchísimo valor. Sin embargo, cuando le meto mucha conciencia y me voy, ojo, individualizando, para algunos podríamos decir que sí se curan, para algunos podríamos decir que se revierte y para algunos que se remiten. ¿Por qué? Porque va a depender el tiempo, va a depender la edad, la evolución, el contexto. ¿Por qué? Porque hay personas que sí quieren, hay personas que ya están listas. Pero si viene una persona de 85 años, de 75 años, que está muy delgadita, que viene con mucho descontrol, quizá, y no me vaya a apurar para hacer algún tipo de dieta extrema, querer que yo meterle mi idea de que lo puedo revertir, cuando lo que quiero es que tenga una calidad de vida, que empiece a gestionar sus emociones, que empiece a verse y acompañarlo en su momento, lo que quiera y lo que podamos aportarle valor a su vida. En cambio, cuando llega un paciente y me dice, tiene 45 años, tiene bastante obesidad, viene con diabetes, incluso, curiosamente, muchos pacientes vienen con obesidad y que se aplican insulina. Entonces le digo, ¿en alguna vez habías escuchado que puede remitir la diabetes? ¿Habías escuchado eso? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero cómo? Ahí, para trabajar en la creencia de esa persona y luego para que él observe sus valores, pero no valores sociales, sus valores internos, para que él esté dispuesto a hacer un cambio radical y trascendental en su vida. ¿Por qué? Porque entra un tema emocional tremendo y ahí es donde se pone muy interesante todo. Para mí es un juego, para mí es una diversión constante porque evidentemente va a haber pacientes que funcionan excelente en las primeras semanas, en el primer mes dejan la insulina y hay pacientes que definitivamente ahí los llevamos 6 meses, 8 meses. Les platico así para abrir un poquito el contexto y si quieres abrirme un poquito más de la ciencia. Hay pacientes que los estudiamos tanto que dice, entre semana estoy muy bien. No, entre semana estoy alta el azúcar y en fin de semana estoy alto y estoy comiendo lo mismo. Bueno, ¿qué hace el fin de semana, señora? ¿Con quién está usted los fines de semana y quién no está entre semana? Mi marido dice, pues ahí está. Entonces, hasta ese punto nos ponemos a investigar, porque somos como unos detectives. Y por eso el concepto humanista, el concepto individual, el concepto muy, muy a la medida, a mí se me ha hecho, por eso he tenido los resultados, me gustan los resultados y los retos. Muchas gracias, Jesús. Gracias a todos. Hay muchos cabos, muchas preguntas, muchos temas relacionados aquí. Y se vale aportar cualquier cosa. Yo continúo haciendo mis cuestionamientos, pero por favor, siéntanse con la libertad de continuar la conversación bajo el hilo que deseen. Me interesa hablar un poquito de la parte políticas públicas, qué conflictos de interés hay cuando hablamos esto a nivel macro, quiénes son los actores que están en contra de que la remisión de la diabetes sea una posibilidad, cómo la parte de los programas de salud
para la población en general podrían o no podrían incorporar este tipo de posibilidades dentro de sus instituciones de salud? ¿Qué opinan de esto? Pues bueno, yo podría dar el comentario de que precisamente cuando regresé a México hace 2 años y 3 meses, mi objetivo era lograr un cambio en los programas nacionales, ¿no? Buscar humildemente desde donde pudiera, buscar un cambio en esos paradigmas, primero de atención y después de diseño de los programas, de las intervenciones, de los subsidios para el cuidado y la prevención de la diabetes. Pero realmente me encuentro con que es muy complicado navegar el aspecto burocrático. Y políticamente hablando, aun cuando haya tomadores de decisiones conscientes, científicamente bien formados, está el problema de la agenda pública y de los intereses políticos, donde cualquier paso en falso es aprovechado por los enemigos que tengan a nivel político. Entonces, híjole, es complicado, muy complicado. Adelante, Jesús. Bueno, me uno al comentario de Víctor y, lo he platicado en varias ocasiones. Cuando yo fundé el Centro de Prevención y Tratamiento del Pie Diabético Grave, pues yo demostré que había pacientes que costaban a la institución $500,000 por una mala atención. O, no mala, sino una atención de manera fragmentada, caducada, que ya no funciona, que es tener al paciente guardado ahí en una cama y eternizados y terminan muriéndose, o les hice un estudio a un hospital donde duraban hasta 105 días hospitalizados y multipliqué el día, cuánto costaba el día por cada día que estaba ahí, y eran costos exorbitantes. Cuando metí el proyecto, el proyecto tenía 4 objetivos básicos muy contundentes como una emergencia sanitaria, y que era reducir el número de amputaciones, reducir el costo de camas, reducir el día de hospitalización y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Eran 4 objetivos nada más. Y se lograron los 4 objetivos. Pero aquí viene el tema burocrático. Cuando a los 2 años del proyecto, que fue todo un éxito, de estar lleno de trabajo, abarrotado, yo trabajaba casi 10, 12 horas diarias, llegó el momento donde atendíamos la prevención. Y ya llegó el momento donde ya no tenía pacientes. O sea, tenía 2, 3 pacientes en un día. Incluso había 3 días que no tenía paciente, porque los pacientes, en la medida que tenían algún detalle, me visitaban y los atendía en tiempo y en forma. Tomaban conciencia, tenían una educación y ya no se afectaban el pie, porque el pie diabético se va agravando en la medida que se están omitiendo el tratamiento. Entonces, los pacientes ya no venían graves, sino venían en fase inicial, en etapa 1, y los atendía. Y entonces llegó el momento donde ya no tenía pacientes. Y cuando yo quise que el proyecto se fuera a otro nivel, me dijeron, lo que pasa es que tú no eres productivo, porque no das productividad. ¿Por qué? Porque el productivo es el que tiene muchísimas consultas, es el que tiene a más enfermos, es el que tiene a gente más dormida. Entonces, ¿qué pasa? Que no le van a invertir porque el sistema está al revés. Como diciendo que, como le digo, el mundo al revés. Entonces, desde esa perspectiva, fue cuando yo tomé la decisión y renuncié, lo que dice Víctor. Ahí sí me topé con piedra, pero dije, no me voy a detener. Esto es lo que hice aquí, está muy complicado. ¿Por qué? Porque es todo un sistema, es toda una institución, es todo un marcaje, una cultura, unas creencias, donde esto parte con piedra, pero hay maneras de hacerlo de una forma diferente. Claro que con nuevas generaciones, con nuevas visiones, nuevos paradigmas, nueva educación, vamos a tener un cambio, desde mi muy humilde opinión de vista, punto de vista. Gracias, Jesús. Ana o Braulio, adelante. Sobre la parte política, y regresando a la discusión de si llamamos que se cura o no se cura la enfermedad, yo sería enemigo de hablar de cura por una razón.
en lugares rurales, por ejemplo, el promotor de productos Herbalife llega mucho mejor y mucho más rápido y con más incentivos que el personal de salud. En un país en el que pues quizá no hay los recursos suficientes para tener un estado que regula fuertemente ciertos productos, se va a prestar a que si hablamos de cura haya una charlatanería gigantesca de productos y de soluciones que, pensando nuevamente, no que la relación personal de salud, persona con condición de diabetes, no que en esa consulta o en ese espacio de diálogo convenga hablar de cura, creo que sí conviene y conviene quitar esas ideas, pero pensando en política pública, si empezamos a normalizar el concepto de cura, vamos a tener muchísimos productos Herbalife curando y no va a haber Estado que sea capaz de regular eso. Y regresando también a la parte política o conflictos de interés, ¿por qué no se habla de reversión? Los conflictos de interés sí existen. A la industria farmacéutica o a la de alimentos le conviene la narrativa vigente de enfermedad progresiva, crónica, y por supuesto que pondrán dinero para mantener esa narrativa. O sea, que no se nos olvide que las empresas públicas tienen su principal responsabilidad en generar utilidades para sus shareholders. Pero creo que detenernos en teorías de la conspiración es un simplismo que no abona mucho. Se habla de enfermedades crónicas, de insulina, porque hay mucha verdad en ello, porque la ciencia básica ha mostrado que el páncreas deja de funcionar, la resistencia a la insulina es real, la insulina inyectada sí sirve. Y es más fácil atender un problema específico, inyectarse insulina, por ejemplo, que detenernos a mirar las causas estructurales o la injusticia social, por ejemplo, del caso de prevalencia de los PIMA en Arizona. Es más difícil hablar de que la diabetes es una enfermedad relacionada con causas estructurales de la alimentación. Y también que porque si eres una doctora en un centro de salud que tiene que ver 14 pacientes al día y llenar 14 papeleos, pues te conviene el enfoque médico donde te memorizas un cuadro clínico y das el tratamiento que aprendiste y no te cuestionas nada más. Y sobre todo porque, y aquí creo que es para mí como el meollo del asunto, porque poner a la responsabilidad individual como la causa del problema es conveniente para todos, para el Estado, para el personal de salud, para la industria de alimentos, y sobre todo es parte de la narrativa de meritocracia y libertades individuales en la que vivimos y que nos gusta a todos. Te da diabetes porque no te cuidas, porque comes mal, porque tienes un mal estilo de vida. Yo creo que parte del problema es hablar de que la solución tiene que ver con mejorar estilos de vida, la solución tiene que ver con educar más a los pacientes, la solución está en que el paciente tenga más fuerza de voluntad. Cuando pones el peso en el paciente y te olvidas de las razones históricas, la asimetría de poder de grupos económicos y grupos sociales que hacen que unos tengan acceso a comer bien y otros tengan acceso a comer muy mal, cuando no pones eso en el centro de la discusión, y cuando hablas de la responsabilidad individual, como pues chécate, mídete, es tu responsabilidad tener mejor estilo de vida, cuando usas ese discurso, creo que va en contra de resolver el problema a nivel política pública o a nivel poblacional, no a nivel, no a nivel individuo, a nivel un problema público. Gracias, Braulio. Ana Carla. Bueno, respondiendo al tema de cura que menciona ahorita Braulio, yo no tendría miedo. Yo no tendría miedo al tema de Herbalife o al tema de la charlatanería porque esa existe, esa ya lo dice. Y de hecho le funciona muy bien. Pregunta podemos ver cuánto vende Herbalife, porque todos queremos, o sea, mejorar nuestra salud y queremos estar sanos. Entonces, charlatanes siempre va a haber. La propuesta de hablar de cura la estoy haciendo porque en el 2009 la misma Asociación Americana de Diabetes la propuso en un paper que ha sido muy citado por la Asociación Americana de Medicina y el Estilo de Vida. Y creo que la pregunta que nos hacen, ¿cómo definimos cura de diabetes? Es algo que tenemos que retomar y tenemos que retomar por el mismo paciente. Entonces, yo creo que así como es agresiva la industria, los que promovemos la salud también debemos de ser agresivos en promoverla. Y más cuando hay evidencia
que lo respaldan. Entonces, en términos de políticas públicas, necesitamos evidencia para poder diseñar estrategias basadas en evidencia. Hasta que no, todo esto que estamos hablando tiene 1 o 2 décadas. Necesitamos seguir produciendo investigación que demuestre que esto funciona. La mayoría de la investigación se ha realizado en países de primer mundo. Tenemos un reto, tenemos que ver cómo funciona en países como en México, de medianos ingresos, de bajos ingresos, en donde es verdad, es más difícil llegar a la población y es verdad que no podemos simplemente asumir que la responsabilidad lo tiene la persona, porque el medio ambiente es fundamental, sobre todo cuando se habla de diabetes tipo 2. El medio ambiente en el que se vive, en donde no se puede caminar en las calles, en donde el acceso a comida ultraprocesada está por todos lados y cocinar en casa es complicadísimo y darse el tiempo, estoy de acuerdo que es muy complicado. Entonces, a nivel salud pública es un reto. ¿Por qué? Porque tienen que cambiar muchas cosas para que las personas tengan acceso a tener una vida saludable. Pero eso no significa que no sea posible. Y si no empezamos con los estudios y enseñando a nivel individual y en las personas que se puede, que es posible, va a ser muy difícil después traducirlo a nivel salud pública, a nivel poblacional, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es mi perspectiva. Gracias, Ana Carla. Adelante, Víctor. Solamente quería acotar ahí que sí, en efecto, necesitamos mucha investigación, pero incluso podemos empezar con derribar las creencias erróneas que ya tenemos alrededor de la enfermedad, del tratamiento y de cómo volver a la salud, ¿no? Tenemos muchísimas creencias erróneas y no necesitamos más investigación para derrumbarlas. Por ejemplo, esa aberración de 3 comidas diarias y 2 colaciones, nunca nadie hizo un solo jodido estudio para demostrar que esa es el tipo de patrón de ingesta de alimentos que nos sirve. Nadie. Y sin embargo está en los libros de texto de nutrición y quienes nos estén oyendo que ya terminaron su carrera, seguramente así les enseñaron. Busquen. Y si encuentran, por favor, mándenme una cita porque no he encontrado ninguna que diga que eso es mejor que solo 3 comidas o que diga que eso es mejor que solo 2 comidas. Ni una sola cita. Y como es, hay miles, ¿no? Por ejemplo, le damos a la gente que sí, que sigan estilos de vida. En general, no hay profesional de la salud que a nivel universitario en México haya recibido una formación rigurosa, sobre estilos de vida como terapia médica. Entonces, no hay. Por ejemplo, hay un estudio de hace 8 años que muestra cómo el consumir proteína media hora antes de tu alimentación normal, por ejemplo, en una persona con diabetes, tiene el mismo efecto que una pastilla de metformina. Mira, mijo, o sea, no le tienes que dar a la gente 20 pesos en medicina. Dale 20 en proteína. Proteína de una fuente natural como podría ser atún. Increíble. Y funciona. Entonces, de verdad, hay 1000 cosas que podemos derrumbar, ¿no? El potencial de los tratamientos no farmacológicos se ha siempre subestimado. Hay 1000 cosas que podemos corregir. Y si hay gente con diabetes ahorita, con diagnóstico de diabetes ahorita, que le han dicho que es incurable, pues que vaya diciéndole a su médico que le muestre dónde se demostró eso, porque nunca nadie lo demostró. Y así, paciente por paciente y médico por médico, vamos cambiando esto. Y nutriólogo por nutriólogo, nutrióloga por nutrióloga, psicóloga por psicóloga. No hay otra. También a grandes rasgos podemos luchar, ¿no? A nivel macro, con el presidente, con el secretario de salud, pero también a este nivel hormiga, porque ahí es donde de hecho vamos a cambiar más vidas más pronto. Ok. Gracias por esto. Y para continuar hablando de narrativa, ¿qué otras cosas podemos hacer, además de lo que ya están sugiriendo de sacar más estudios, investigación, para construir la narrativa? Cuando hablo de narrativa, hablo de que en la cultura, en el inconsciente colectivo, en lo que denominamos realidad, se vean estas posibilidades de la remisión, reversión, o al menos una redefinición de la palabra paciente, una redefinición de lo que significa no tener que regresar a la ausencia de enfermedad, sino ser algo post lo que ya sucedió. Yo siempre me pregunto si vale la pena, porque historias de no éxito hay millones, ¿no? De todos los pacientes que mueren todos los días y bueno, son historias trágicas por donde lo veas. Y lo que falta también son pacientes que hablen, que pudieron revertir su diabetes, que cada vez conoces más, pero que sus historias no están. Entonces, la pregunta no es si quisiéramos escucharlos más, yo creo que eso es obvio, pero ¿qué riesgos tendríamos en términos de que se les diera más foros a estas personas para hablar de sus reversiones? ¿Cómo se podría controlar una narrativa para que tampoco se descontrole
y cómo podríamos aprovecharlo de tal manera que sea empoderadora para médicos, pacientes y mismo para cambiar la narrativa a nivel sociopolítico. Jesús. Hablo de mi experiencia, lo que me ha funcionado. Hablamos del tema del lenguaje. El lenguaje, y me gusta estudiar los modelos de cambio, de tipos lógicos o los niveles neurológicos de cambio, cómo el diálogo que la persona construye, hay una actividad en tu cerebro en algún nivel. O sea, así como las empresas, así como el gobierno, todo tiene jerarquías, nuestro cerebro también. Entonces, cuando una persona, desde el lenguaje, una persona dice soy diabético, desde ahí está identificado a nivel vamos, la redundancia, desde la identidad transpersonal se identifica. Incluso una gran mayoría del colectivo, de las personas, es que los diabéticos, ojo con eso, es una estigmatización, es agresivo completamente. La persona que padece diabetes o la persona, el ser humano que está padeciendo o que está adoleciendo por este curso. Cuando la persona dice soy diabético, está hablando a nivel neurológico, a nivel de identidad transpersonal, a nivel, como la psiconeuroinmunología lo explica, a nivel de sistema inmunológico, a nivel sistémico. Cuando la persona dice padezco diabetes, hay un cambio. Entonces, cuando nosotros, a mí me ha funcionado cuando nosotros tenemos una comunidad de personas y esas personas ven que los demás pueden, eso nos ha mejorado. Yo creo que eso es lo que más nos ha empoderado a nosotros, como grupo, como tribu. ¿Por qué? Porque ya lo ves que es posible. Ahí se empieza a romper un paradigma. Y eso a nosotros nos ha funcionado porque tenemos grupos de WhatsApp, tenemos foros de personas que están en ese trabajo y cuando se comparten los logros, el ser humano, nuestra corteza cerebral, quiere pertenecer, quiere socializar, quiere pues ser parte de un grupo y sobre todo hay una competitividad de naturaleza como ser humano. Entonces ahí empiezan temas interesantes. Por eso hay un concepto que me encanta que se llama medicina motivacional educacional. Que el tema motivación pues está trillado y pareciera cliché porque no necesitamos motivar a nadie. Sin embargo, utilizamos hasta la metafísica para observar el nivel de conciencia de la persona. Si la persona está en un estado que habla ¿por qué a mí?, está en un estado neurológico. Cuando dice por mí, cambia su sistema, su estado neurológico. Y cuando dice desde mí, está hablando desde otro nivel de conciencia. Entonces, hasta esos detallitos, como irnos, como dijo Víctor, hasta la alimentación tan básica como 3 veces al día, como por ejemplo empezar a hacer ayuno intermitente, toda esta narrativa es increíble porque para que lo maneje una institución, pues sí, está tan encriptado el sistema educativo para que llegue en una institución y se cambie todas las creencias y todo lo que está, el aprendizaje ya establecido, ¿no? Muchas gracias, Jesús. ¿Alguien más quisiera? Víctor, adelante. Quiero retomar el discurso ahorita que decía el doctor Labrada. Hagamos una pequeña terapia lingüística, ¿ok? No soy diabético, ¿sí? No soy diabético. Ahora resulta que el adjetivo se volvió sustantivo. No, no soy diabético. Tampoco padezco la diabetes, porque ahora resulta que a fuerza tengo que padecer la enfermedad, ¿no? O que la sufro de diabetes. No, ni la padezco ni la voy a sufrir. Ahora, dicen, tengo diabetes. Bueno, si la tienes, déjala, ¿no? Es algo un objeto que puedes soltar, ¿no? O me dieron un diagnóstico de diabetes. Yo me quedaría con eso. Me dieron un diagnóstico de diabetes. ¿Qué significa? La gran mayoría de los profesionales de salud no lo sabemos a menos que le rasquemos muchísimo a la investigación de fondo. Porque la diabetes se define por un parámetro.
la glucosa está alta. Pues es lo mismo que si tienes tu olla express caliente, ¿no? No te dicen nada de lo que hay adentro. Nada. Entonces solamente me dieron un diagnóstico de diabetes y lo voy a resolver. Gracias, Víctor. Braulio. Sobre la parte narrativa, para mí parte del problema es justo la narrativa de meritocracia y de responsabilidad individual y de mejorar mi estilo de vida. A una pregunta en el chat si hay estudios sobre NAFTA y diabetes. Sí, sí hay varias publicaciones y libros al respecto. El dato como más ilustrativo es cómo en los 90s empezó a crecer exponencialmente la obesidad y la diabetes. No es que de repente las personas se quedaron sin fuerza de voluntad o tuvieron menos capacidad individual. Lo que cambió fueron nuestras opciones de alimentación. Eso debe quedar muy claro. Y cuando hablamos de estilos de vida y de responsabilidad individual, y justo le estamos echando la bronca a la persona. Estamos pidiendo que reme contra corriente, contra un entorno que hay una cita, no me acuerdo el nombre del autor, pero dice, la diabetes es una reacción natural al entorno en el que vivimos. O sea, no es una enfermedad, es la reacción natural. Y justo estas narrativas de échale ganas, creo que es lo que no nos está ayudando. O sea, la sociedad, déjenme decirlo de otro modo, las sociedades construyen narrativas, ¿no? La meritocracia es una narrativa, te va bien si le echas ganas. Mejorar nuestros estilos de vida también es una narrativa. Si te cuidas, si eres responsable con lo que comes, si haces ejercicio, entonces no debes tener problemas de obesidad o diabetes. Y la diabetes también tiene su propia narrativa. Como sociedad hemos ya construido una interpretación de las causas y soluciones de la diabetes, ¿no? La narrativa vigente es que es una enfermedad crónica y progresiva, es para siempre y va a empeorar, no transmisible, no se contagia y es una enfermedad individual causada por malos estilos de vida. Le toca a aquellas personas que tienen poca fuerza de voluntad. Y por tanto, como es una enfermedad crónica y progresiva, entonces hay que empezar con pastillas y eventualmente inyectarnos insulina externa ya para toda la vida. Y como es una enfermedad individual, es bronca de cada persona, no del Estado. Es un tema de fortalecer el sistema de salud para que los pacientes cambien sus estilos de vida y tengan más fuerza de voluntad. El énfasis en la responsabilidad individual nos ha llevado a diseñar políticas de prevención con una narrativa que dirige sus esfuerzos, por ejemplo, hacia campañas mediáticas con panzas llenas de tortas y barrigas de pizza, donde la responsabilidad se pone en el individuo y no en el entorno alimentario. ¿Se acuerdan de la campaña del IMSS de hace unos años? Y por eso no se habla de reversión. La terminología no se usa públicamente porque hemos escuchado durante años todo lo contrario. Y tomará años normalizar una nueva narrativa. La enfermedad se contagia socialmente. Hay estudios sobre es más probable que tengas diabetes si tu esposo o esposa tiene diabetes. Es más probable que tengas obesidad si tienes amigos con obesidad. ¿Qué dice eso? Es el entorno en el que estás. Tenemos que hablar de enfermedad de transmisión social, no de no comunicable o no transmisible, justo esa narrativa. Y para mí lo más importante es una enfermedad causada por el contexto, por el entorno alimentario, por cambios bruscos en los patrones de consumo, por químicos en nuestros entornos que son disruptores de nuestro metabolismo, por determinantes sociales de la enfermedad. Hablar de remisión implicará hablar de la diabetes desde un lente político, de la asimetría de poder de diferentes fuerzas económicas y grupos sociales que hacen que sea accesible comer bien para unos y lo hace difícil para otros. La diabetes es una enfermedad de malos sistemas alimentarios. No es una enfermedad de los que no le echan ganas y de los que no quieren cambiar sus estilos de vida. Para mí eso debe ser contundente para cambiar la narrativa y cambiar las políticas públicas y cambiar el paradigma de la condición. Gracias, Braulio. Muy, muy elocuente. ¿Alguien más quiere decir algo? Adelante. Pues bueno, para complementar, parte de la narrativa de la diabetes y el diagnóstico que se le hace basado en la glucosa, como ahorita nos decía Víctor. La glucosa, pues básicamente es como, yo lo veo como una alarma de fuego, en donde es la alarma solamente que nos está avisando que hay un incendio.
pero qué se está quemando en la casa no sabemos. Entonces, muchas veces vemos a la glucosa como si fuera el fuego y realmente no lo es. Sabemos que hay un proceso en el cuerpo en donde o el páncreas está produciendo menos insulina o nuestros músculos están captando menos la glucosa y hay un proceso inflamatorio, es la inflamación que está sucediendo. ¿Y por qué está sucediendo esa inflamación? ¿Y por qué no está nuestro cuerpo funcionando óptimamente, no? Entonces, pues entender que ahorita estamos viendo la puntita del iceberg de la diabetes. La glucosa es solamente eso. Y incluso en un tiempo, muchas veces se ha basado en el peso, ¿no? Es el enfoque, el tratamiento, reducir peso, y eso también lleva estigma. Hablar de que si tienes exceso de peso, entonces eres propenso a vivir con diabetes. Y no es así, no es así. Lo sabemos que puede haber otras circunstancias. Y pues las recientes campañas del gobierno han sido sumamente agresivas en términos de, por ejemplo, la del Fisgón. No voy a entrar a detalles en los comentarios que se han dicho en torno a la obesidad, pero bueno, pues empezar por ahí, por la narrativa de que, como explicaron ahorita Braulio, Víctor y Jesús, es mucho más profundo que solamente la glucosa y todo lo que estoy con, y la responsabilidad individual, ¿no? Gracias, Ana Carla. Bueno, pues es un tema muy, muy vasto. Me encantaría invitar a los que están aquí en el foro que pongan algunas de sus preguntas. No podemos poner todas, pero pondremos algunas. Mientras empiezan a entrar las preguntas, ¿alguien quisiera decir algo? Bueno, entonces yo voy a decir algo. Con esto que acaban de decir y con todo lo que hemos estado construyendo en esta llamada, queda claro que realmente nosotros somos la diabetes, en este sentido contextual, narrativo, de significados y también práctico y nuestros sistemas, ¿no? En ese sentido, nosotros también somos o podemos ser lo que decidamos hacer con esa diabetes a nivel individual, cultural, político, médico, académico. Eh, Difícil ahorita hacer un plan de trabajo, ¿no? Es el contexto, pero ¿qué cosas se les ocurren en la agenda particular, desde su propia trinchera, en la que están trabajando? Porque aquí hay 4 trincheras muy poderosas, muy interdependientes y complementarias, que me gustaría que platicaran un poquito cuáles son estos siguientes pasos de ustedes desde la perspectiva de queremos revertir diabetes. Y para que sepamos que de aquí van a salir otras colaboraciones. Hay mucha gente que se está sumando a este movimiento, que quiere saber lo que está sucediendo, que podemos empezar a colaborar, a escribir, a hacer este tipo de foros más. Y por eso me interesa que los conozcan a ustedes en particular en estos trabajos que están haciendo o en iniciativas que conozcan, para que esta conversación se siga expandiendo por toda la comunidad que la está escuchando. Pues algo que tenemos que hacer ya en puerta es que tenemos aproximadamente 15% de las personas con diabetes en México que son candidatos para remisión. ¿Y qué es lo que nos impide como sociedad darles esa alternativa? ¿No? Sin tener que hablar de avances más recientes, clínicos, que no están publicados en revistas científicas, ya tenemos eso. ¿Cómo le hacemos? Si son 1 millón de personas, necesitamos mínimo unos 1.500 médicos bien entrenados, nutriólogos, psicólogos y demás. Eso ya está allí, ¿no? Y cada año que pasa se va a poner más difícil hacer esa remisión, porque al final de cuentas no tenemos creo yo, el conocimiento para hablar de remisión para cualquier persona garantizado, ¿no? Pero no podemos dejar pasar tiempo. Si tenemos amigos, familiares, vecinos, profesionales de la salud que han sido diagnosticados, pues ya tenemos ahí algo que hacer en puerta. Gran aportación, Víctor. Gracias. ¿Alguien más? Braulio, adelante. ¿Me escucha, no? Sí. Para mí es importante
cambiarle el nombre a la condición. Hablar de diabetes tipo 1 y tipo 2 creo que es parte del problema. Un primer paso desde la investigación es tratar de entender cuánta gente realmente necesita insulina y que según estudios que he visto en Estados Unidos, máximo entre 10 y 15%. Cuando pongamos ese número sobre la mesa, quiere decir que el otro 85% no necesita. Incluso, ¿por qué? Porque tiene que ver con su alimentación, no con su deficiencia. Creo que empezar por ahí puede justo marcar una pauta, hablar de remisión o hablar de enfermedad autoinmune. Y desde mi trinchera, otro tema fundamental es hablar de la diabetes como en su eje de justicia o injusticia social. Hay datos, por ejemplo, en Inglaterra ya está visto como los niños de familias ricas están adelgazando y los niños de familias pobres están engordando. Y por poner un ejemplo, mañana, si tienen el día libre, vayan a Bodega Aurrerá y luego vayan a Superama, de 2 tiendas del mismo corporativo con una oferta de alimentos completamente distinta. Si uno va a comer ciertas cosas llenas de fructosa de maíz, llenas de azúcar por todos lados, y otros van a tener acceso a verduras, vegetales, cereales integrales, la brecha y los estudios, sintiendo bien del Instituto Nacional de Salud Pública, todavía no demuestran que la diabetes se da más en ciertos deciles económicos, pero yo estoy seguro que a la larga, mientras más personas tengan acceso a peor alimentación y esas personas sean de peor, de menores ingresos, va a haber más gente con diabetes con menos ingresos y menos gente con diabetes con más ingresos. Y esa brecha simplemente va a crecer, y creo que es fundamental ver la parte de justicia. Digo, y ahorita si comentan los demás, Víctor, pero creo que hay un comentario importante en el chat que valdría la pena que digamos 2 o 3 cosas todos. Para los pacientes que tienen diabetes, hay una pregunta sobre si tengo más de 5 años, si soy joven, si tengo más de 60 años, la remisión es posible, ¿no? Creo que nos quedamos cortos de la parte pues, que quieren escuchar las personas en condición de diabetes. Gracias, creo que es una buena pregunta para rescatar. Obviamente no tenemos tiempo para ver todo, pero sí me gustaría dar algunos comentarios respecto de eso. Si la pregunta es si es posible para una persona que lleva con diabetes 5 años, la puede revertir, tiene algo que ver si está en descontrol o no, qué papel juega la edad. Entonces, nada más un contexto respecto de eso y definitivamente podríamos hacer un foro especial para pacientes donde seamos un poquito más técnicos en cuanto a lo que quieren oír los pacientes como tal, en cuanto a técnicas y condiciones y investigación de reversión de diabetes. ¿Alguien quisiera tomar esta pregunta? Yo podría, si puedo poner y regresando con lo que decía de cuántas personas realmente necesitan, qué porcentaje de personas en condición necesitan insulina y cuántas no, que tiene que ver, creo, puedo estar en remisión a los 60, a los 40, a los 50 años, con 5 años de descontrol, ¿no? A mi papá, cuando le diagnosticaron diabetes a sus 40 y pocos, era una persona delgada que hacía ejercicio, comía sanamente, y se insulinizó muy rápido. Y creo que a él nunca le hicieron prueba de si tenía, y se me van los términos médicos aquí, que los médicos entren al rescate, de si tenía diabetes autoinmune. Pero el hecho de que fuera delgado y de que luego necesitara insulina, su cuerpo ya no producía insulina, habla quizá de que a sus 40 y tantos años tenía la diabetes que dicen que es la diabetes de los niños, porque hay muchos tipos de diabetes. Entonces quizá las personas que no tengan insulina por una deficiencia autoinmune, será más difícil hablar de remisión, aunque no imposible. También está demostrada que la función del páncreas puede restaurarse. Pero básicamente la enfermedad o la condición es un tema de tener mucha insulina en sangre. La resistencia a la insulina es una reacción natural cuando tú bombardeas de glucosa a tu tejido adiposo, a tus células grasas, absorben y absorben y absorben hasta que dicen yo ya no puedo.
La resistencia a la insulina simplemente es la reacción natural de las células grasas que ya están medio echadas a perder, diciéndole al cuerpo, ya no más. Entonces la enfermedad aparece cuando tengo altos niveles de insulina en sangre y altos niveles de glucosa en sangre. Entonces, ¿cuál es la solución si tienes 50 años, 60 años, 5 años en descontrol o no? Bajarle la exigencia a tu cuerpo de insulina. Olvídate de la glucosa, piensa en la insulina. Tienes que comer cosas que no necesiten insulina para ser procesadas. Las grasas no necesitan insulina para ser procesadas. Los carbohidratos complejos, los frijoles, los cereales integrales, que es toda una discusión porque es casi imposible encontrar cereales enteros, se absorben muy lentamente a la sangre, entonces necesitan muy poca insulina. Tengas la edad que tengas y dependiendo, digamos, la deficiencia de insulina que tengas, si le pides a tu cuerpo que necesite menos insulina para procesar su comida, es muy probable que puedas resolver tu problema. Muchas gracias, Braulio. ¿Alguien más quisiera decir algo de esto o de cualquier otro comentario? Adelante, Ana Carla. Bueno, ahorita Víctor puso una dirección, una página de internet. Cada caso es diferente, cada persona es diferente. No podemos generalizar y hablar de manera ahorita específica haciendo generalizaciones, ¿no? Pero bueno, en general, ahorita hay mucha información disponible y lo importante aquí es entender que más allá de la alimentación, hay otros factores también que intervienen en nuestra salud y más allá del efecto específico de si las grasas, carbohidratos o lípidos, lo que comemos afecta a nuestra microbiota intestinal y eso tiene que ver también con una serie de equilibrio en nuestro cuerpo, de manejo de nuestro sistema inmune, de secreciones de diferentes sustancias que nos ayudan a estar saludables. Entonces, la alimentación va más allá de solo el manejo específico de carbohidratos, lípidos y proteínas, como decía. Hay fitonutrientes y hay una serie hasta cómo dormimos, lo que hablamos en medicina del estilo de vida, tiene que ver cómo manejamos el estrés, tiene que ver con muchas cosas que pues hay que ver porque muchas veces nada más nos enfocamos en una y cuando ya vemos nuestra salud de una manera holística, es mucho más fácil lograrlo. Entonces, y una cosa va llevando a la otra. Entonces, ¿hay posibilidades? Sí hay. Y bueno, ojalá que sí se organice un foro ya más específico para hablar de esas posibilidades. Gracias, Ana Carla. Jesús, adelante. Wow, muchas gracias, Ana. Fíjate qué interesante porque es tan heterogéneo esto que voy a poner un ejemplo concreto. Si yo me dedico a estudiar la psicología, las emociones, y en torno a eso mi mundo gira alrededor de eso, voy a creer que todo gira alrededor de las emociones y de la psicología. Si yo soy nutriólogo, soy experto y hago doctorados y hago estudios de nutrición y solamente me enfoco en la nutrición, voy a pensar que todo deriva de la nutrición. Hay expertos en microbiota, que no, es casi un doctorado puedes hacer en microbiota. Otros pueden decir que es estilo de vida. Otros pues, que el sueño impacta mucho. Entonces, yo le llamo un concepto medicina a la carta. ¿Qué significa? Que cuando llega la persona es un traje a la medida. ¿Por qué? Porque me ha tocado y lo he vivenciado. Un paciente ingresa, viene por un problema, si tú quieres, porque trae un problema en el pie. Él no viene por diabetes, él viene por un problema en el pie. Cuando llega, lo exploro, ya tiene su neuropatía diabética, tiene circulación muy bien, empiezo a platicar con él, empiezo a tomar información y entonces le digo, ¿sabes qué? Este problema que tienes en el pie es esto y vamos a hacer esto y vamos a hacerte un estudio baropodómetro y todo. Sin embargo, tienes una diabetes y estás joven, tienes mucho sobrepeso, te vamos a pesar, te vamos a hacer una bipedancia y existen estas posibilidades. Le doy un plan de alimentación. En 3 semanas me dice, doctor, se me está bajando el azúcar. Bueno, pues quítate los medicamentos, quítate primero quítate primero el otro. En mes y medio está transformada la persona. Y hay otra persona
que llega a la par es, como dijo Braulio ahorita, delgado, se alimenta bien, es una persona positiva, es una persona que trabaja, que trabaja en su persona y usa mucha insulina. ¡Wow! Ahí me empiezo a agarrar los pelos, los cabellos y digo, a ver, aquí ya me suena, ya es completamente diferente. Pero resulta que esa persona tiene la apertura, por eso le llamo medicina a la carta, para llevar un coaching, un seguimiento, meditación, visualización, técnicas trascendentales, una alimentación, un estilo de vida diferente que no le puedo hacer al otro, porque el otro me va a decir, ¿what? No. Entonces, he ahí donde identificamos a la persona, nos conectamos con ella, tete a tete, y decimos qué es lo que necesitas, qué es lo que quiere, y partimos desde ahí. Yo quería cambiar a todos, incluso en ocasiones lo confieso públicamente. Llegaba un momento y yo decía, no, es que tú no quieres entender, tú, la verdad, tú no quieres hacer un cambio, que te vaya bien, te voy a recomendar un buen médico. Eso hacía yo, desde mi ignorancia, desde mi contexto y desde mi nivel de conciencia. Hoy lo veo diferente y digo, aquí estoy y lo que tú quieras, vamos a acompañarte. Y por eso la persona que está diciendo ahorita, algo que dijo Víctor hace tiempo, dice Víctor Villalobos, dice, nunca le quites la posibilidad a una persona de que se puede curar. Hay una frase que dice, todas las enfermedades son curables, mas no todas las personas se van a curar. Partiendo de esa primicia, cuando yo empecé, al igual con la diabetes, yo pensé que a todas las personas iba a lograr que salvaran su extremidad. Y cuando ya entendí que no es así, es cuando empecé a encontrar esto que llamamos lo gestáltico y conectarme con la persona y ver e interesarme en lo que ella quiere. Claro que eso, pues a nivel global o a nivel político, pues no, porque aquí es la responsabilidad. Y me gusta mucho la palabra responsabilidad. La palabra responsabilidad a mí me encanta porque la persona se sale del entorno colectivo, se sale del victimismo y dice, a ver, algo está pasando aquí y yo qué voy a hacer para mejorarlo. Cambian sus pensamientos. La neurociencia, no sé quién los contaría, pero la neurociencia dice que tenemos 70,000 pensamientos al día aproximadamente y que el día anterior tenemos el 90% de los mismos pensamientos de antier y de ahora. Entonces, la persona cuando empieza a cambiar el contexto, empieza a pensar diferente, empieza a tener resultados diferentes. Y lo veo en las personas que van a perder su extremidad. Cuando estamos en el contexto de que va a perder su extremidad y yo me pongo en sus zapatos, ¿qué es lo que pasa por su mente? ¿Cuáles son sus emociones? Porque los pensamientos, los sentimientos derivan de miles de pensamientos. Y esos sentimientos y esas emociones reprimidas van a subyugar la energía, que esa energía no nomás limita el éxito de la persona en ámbitos, también limita la conciencia. Es ahí el punto donde hace un cambio a nivel neurológico y empieza a ver la vida de una forma distinta y esperar a su propio proceso. Gracias, Jesús. Bueno, vamos concluyendo este gran foro. Quisiera que cada quien dé cualquier comentario que quiera para cerrar y bueno, el que quiera empezar adelante. Venga, Víctor. Perdón si hablo mucho. Hay una frase que ya hemos platicado antes, pero creo que estaría buena para terminar, al menos de mi parte. Creo que el paciente o la persona diabética sensata se adapta al mundo, ¿no? Acepta el diagnóstico, acepta el tratamiento y se siente a esperar a que su vida poco a poco se vaya marchitando, ¿no? Es la persona sensata, porque es de gente sensata aceptar lo que los demás te dicen, ¿no? Lo que es el status quo. Y la persona insensata no se adapta al mundo.
quiere que el mundo se adapte a ellos. Y se debe a esas personas insensatas a que fuimos descubriendo cómo alcanzar la remisión de la diabetes. A esos que dijeron, aunque me digan todos que esto es incurable y que lo debo de aceptar, con ese proceso de duelo, de depresión que conocemos en psicología, aunque todos me digan que hay que hacer eso, no puedo, no quiero, ¿no? Y estaban en negación, y estaban en depresión, y lograron sobreponerse negándose a aceptar el status quo. Y es gracias a ellos a que comenzamos a vislumbrar cómo hacerlo, tanto pacientes como clínicos como investigadores. Y estamos esperando que lleguen también esos políticos que nos ayuden a cambiar el status quo en el país. Si conocen de alguno, mándenlo con nosotros porque ya queremos hacer ese cambio. Gracias, Víctor. Ana. Pues bueno, me quedo con lo que dijo Víctor. Creo que no se puede cerrar mejor. Vamos a retar el status quo y pues bueno, si saben de alguien que quiera retarlo, mándenoslo. Gracias, muchas gracias por invitarnos, Víctor. Gracias a ti. Gracias a todos, a Braulio, Víctor, Jesús, y a todos los que nos están escuchando. Gracias por quedarse hasta esta hora con nosotros. Braulio, adelante. También gracias a todos, a ti, Víctor, Sadia, por invitarnos y qué emoción que se esté hablando de remisión y qué emoción, sí, derribar los paradigmas y los status quo. Creo que se tienen que hacer muchas más conversaciones de estas para poco a poco hablar más del tema. Y un gusto compartir con todos ustedes. Muchas gracias a todos. Como siempre, aprendo de cada uno de los que están participando porque definitivamente vibramos, resonamos en una frecuencia y por eso estamos aquí. Y realmente, en la medida que más fácil lo veamos, en la medida que más fácil lo estemos viendo y con más facilidad lo llevemos a cabo, esto ya no se detiene, ¿no? Esto es parte de la evolución. Y quiero dejar esta frase porque creo que es importante decir que mientras no hacemos consciente lo inconsciente, el inconsciente domina nuestra vida y entonces le llamamos destino. Cuando la persona realmente está bien interesada en cambiar, como dijo Víctor, que es el rebelde, el que no se adapta, es cuando su nivel de conciencia tocó su conciencia, elevó su estado de conciencia. Y dicen, no solamente revertí, me curé, como le queramos llamar, dicen, no nomás revertí mi diabetes, me llevo mejor con mi esposa, tengo una mejor calidad de vida, me va mejor económicamente, porque hizo un cambio a nivel profundo, a nivel estructural, a nivel de creencias. Y me despido con esta frase que dice Bruce Lipton, al momento de cambiar creencias, cambia todo, porque la biología de la creencia es que nosotros no somos títeres de nuestros genes. Nosotros podemos modificar nuestra genética porque no es el núcleo, sino la membrana celular, que viene siendo el ambiente, el que transforma la vida. Nos estamos adaptando y las creencias hacen que nuestro universo se esté reconstelando constantemente para darle pie a nuestras creencias. Muchísimas gracias. Me fascina estar aquí con ustedes, personajes que admiro y que se me hace muy interesante compartir esta información. Gracias, Víctor, por invitarme. Gracias, Ana, Víctor y a Braulio. Gracias a todos. Yo quisiera compartir, no lo iba a hacer, pero ahorita estoy muy inspirado, entonces lo voy a hacer rápido, una anécdota personal. Yo hace 2 años me encontré con este concepto de la potencial reversión de la diabetes y me revolucionó la cabeza. Y muy tempranamente hablé ese tema con una investigadora clínica especialista en diabetes, de las doctoras más importantes de diabetes, yo diría, en América Latina. Y me dijo,
eso no se puede, eso es imposible, estás tú loco, etcétera, lo que ya sabemos. Y yo, pues, no, en ese momento como que dije, pues sí, lo voy a dejar por ahí, porque yo quién soy para decirle al mundo algo diferente. Total, me terminé escribiendo un libro entero lleno de referencias bibliográficas para armarme con el valor de decir que esto sí es posible. Y hoy, escuchándolos a ustedes, y como alguien ya dijo aquí, estamos en la misma frecuencia y nos estamos manifestando todos con estas posibilidades de hombres insensatos, de mujeres insensatos, de pacientes inconformes, de médicos con viajes heroicos. Y realmente lo que queremos aquí es celebrar esto que ya está sucediendo. No es el inicio, es la continuación de algo que ya lleva mucho tiempo y nació por gente valiente antes de nosotros. Y es un privilegio compartir este viaje con ustedes. Entonces, para todos ustedes que nos escucharon hoy, pues gracias. El AMED es la Asociación Mexicana de Medicina Estilo de Vida quien organizó este evento. Estas personas que están aquí en el panel, todos son fundadores, cofundadores de esta asociación, para que vean la calidad de personas y profesionales que tenemos en la asociación, para que se unan a nosotros como asociación, como comunidad. Creemos que la comunidad es la base de la salud y el bienestar, y para seguir creciendo en toda la información, las competencias y el gusto por la medicina de estilo de vida, para resignificar lo que el estilo de vida tiene, no solamente a nivel particular de pacientes y de personas, sino también de sus familias, de sus comunidades, lo que nos conecta con la sociedad global, con nuestro planeta, con nuestro medio ambiente. La medicina estilo de vida es oportunidad que tenemos todos, que practicamos todos los días, porque todos comemos, todos dormimos, todos nos tenemos que relajar y descansar, todos tenemos que movernos, y lo podemos resignificar desde un lugar de mucha conciencia, donde las posibilidades cada vez son más amplias y nadie nos puede decir a dónde nos vamos a detener. Así es que les agradezco muchísimo a todos ustedes esta creación de este foro. No solamente los que estuvieron hablando, sino los que estuvieron escuchando, están creando esta realidad, y les agradezco el estar con nosotros esta noche. Les deseo todo lo mejor y nos vemos hasta la próxima.